Maravilloso día el de hoy, como tiene que ser, como hay que sentirlo, con fuerza y entusiasmo. Esa es la vida que tenemos que vivir. Y si por ahí mirás este paisaje maravilloso y decís que está nublado, ¿qué expresiones que tiene el ser humano y que se manifiestan luego en nuestro cuerpo? ¿Qué manifestaciones? Porque muchos dicen, uy, está nublado. Ya empezaste con ese bajón integral en tu cuerpo. Es como que le das un mensaje negativo, en vez de considerar que es parte de la vida. El paisaje, el clima, adaptarse a lo que está y a lo que viene. De eso se trata la vida. Me adapto al frío, me adapto al calor, me adapto a la lluvia, me adapto al viento y tengo que seguir adelante. Porque la vida es eso. A veces te toca un temporal, a veces te toca tiempo calmo, o a veces estás en una verdadera primavera. Mucho depende de vos. Si querés vivir pleno, dale fuerza a tu vida. Todo es hermoso. Grupo MED, un nuevo concepto en medicina empresaria, medicina laboral, salud ocupacional, primeros auxilios, control de ausentismo, exámenes de salud, cursos de capacitación para empresas, asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo. Empleados bien cuidados y su empresa bajo control. Grupo MED. La higiene y seguridad en el trabajo, un tema que siempre está en nuestro programa y que tiene que ver también con los riesgos del trabajo, la ley de riesgos del trabajo. Es decir, cuando uno menciona la ley de higiene y seguridad, la 19.587, que ya desde el año 79 que se legisló, y luego un decreto reglamentario 351, está presente con todos nosotros, que tienen que cumplir los empresarios y los trabajadores. Claro que sí, con un control permanente. Y luego ya en el año 96 aparece la ley de riesgo del trabajo para darle fuerza, énfasis, y menciona los riesgos del trabajo. ¿Qué tema? Porque muchas veces pasan cosas en la construcción o en cualquier otro trabajo que se le da los elementos de protección personal y o fallan los elementos o falla, por lo general, la gran mayoría, es la falla humana. Es decir, de un edificio se puede caer una persona, falla el arnés, o falló la persona. ¿Qué pasó? Se cayó. El riesgo. Después de toda esa temática, viene el análisis de ese riesgo. Esta parte técnica, la revisión de todos estos temas. Y por eso está en el piso. Yo lo invité personalmente para que hable de estos temas. Un especialista en el tema, un destacado profesional de nuestro medio, profesor universitario de la Universidad Católica, el ingeniero Martín Kipildor.
¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, doctor, un gusto estar de nuevo aquí en el programa. Realmente es muy interesante siempre el hecho de poder estar con ustedes, fundamentalmente para difundir lo que es la seguridad. Nos interesa mucho el compromiso, la comunicación. La comunicación, cuando uno habla de la ley de higiene y seguridad y la de riesgo del trabajo, lo primero que se marca es la capacitación y la prevención permanente con los trabajadores, que se tiene que poner énfasis permanentemente. Pero después que ocurren los accidentes, pareciera ser, o sea, todo queda marcado ahí como que todo pasó y ya está. Y no es eso así. O sea, debe haber también un estudio permanente, porque dentro de la medicina laboral, nuestra tarea como médico también, hacemos un análisis del por qué pasó con este muchacho, o esta señora, o este señor, el que sea, que descuidó el riesgo. O qué es lo que pasó en él, en el factor humano, que posibilitó un accidente. Efectivamente, la idea una vez ocurrido un accidente, lo que uno busca es todas las causas. Para eso existen técnicas de obtener información, porque lo que buscamos es que no vuelva a ocurrir. Y entonces necesitamos reordenar todo nuestro análisis inicial de riesgo, que cuando uno empezó su trabajo hizo un diagnóstico. El diagnóstico sería el análisis inicial de riesgo. Obtenemos información, de esa información por los distintos métodos que pueden existir, lo que vamos a hacer es darle prioridad, darle tiempo de intervención y tomaremos medidas materiales, humanas, de organización, para minimizar el riesgo. En general no podemos eliminar un riesgo, salvo que a un trabajador lo hagamos astronauta, pero lo que necesitamos es controlar el riesgo. El riesgo tiene una fórmula matemática, que es la probabilidad de que ocurra un hecho y las consecuencias. Entonces tenemos que buscar o que las consecuencias sean lo más baja posible, o que la frecuencia en que puede ocurrir el accidente sea lo mínimo, ¿sí? Entonces, tomaremos medidas, buscaremos medidas, pero hay un tema muy importante en este análisis de riesgo, y el tema fundamental es obtener información. Y viene un ejemplo. Venía para el canal y en una esquina, donde yo iba a cruzar, en una esquina, cuando tenía el semáforo que me permitía cruzar, venía un vehículo donde yo lo veo al vehículo. Si el vehículo no me hace ninguna señal en particular, no me avisa a mí que va a doblar, yo minimizo mi riesgo, veo que el vehículo no me hace ninguna señal y empiezo a cruzar. ¿Qué pasó? El vehículo giró. No me avisó con la luz de giro, y esa acción que tuvo ese conductor elevó mi riesgo. Yo no tenía esa información, pero esa palanca que existe en los volantes de los vehículos, que sirve para indicar si voy a girar derecha o izquierda, no es solo para mí, pero fundamentalmente es para avisarle al resto de las personas, ya sean peatones y otros en vehículos, de que voy a hacer una cosa u otra. Yo no tenía esa información. Entonces, la idea del análisis de riesgo es obtener información. Si yo obtengo toda la información posible, mi diagnóstico va a ser muy
muy detallado y lo más cercano a la realidad. Y con esa información yo minimizo mi riesgo. Pero hay que obtener información. Entonces, el análisis de riesgo busca obtener información. Para yo dar prioridades, yo necesito prioridades. Y yo necesito fundamentalmente darle prioridades porque siempre los medios son escasos. Entonces, yo este mes, ¿qué hacemos en la casa? Los medios son escasos, entonces este mes yo hago tal cosa, una parte la dejo para el mes que viene y voy organizando mis prioridades. Pasa lo mismo cuando yo tengo que tomar medidas para minimizar riesgos. Yo hago un análisis de riesgo y aplico la mayor cantidad de medidas de la mejor manera posible para minimizar aquellos que me pueden ser fatales, me pueden llevar al riesgo de vida y voy controlando los riesgos. ¿Sí? En ingeniería hablamos de resolución de problemas. ¿Sí? De resolución de problemas. Y también tengo que leer perfectamente la información que tengo para adoptar la mayor cantidad de medidas de la mejor manera y resolver el problema. ¿Qué nos pasa cuando éramos, estimado doctor, cuando éramos jóvenes estudiantes? Si nos ponían íbamos a rendir un examen y nos ponían una pregunta que tenía 4, 5, 6 renglones, y apenas leía yo entre líneas el primero y contestaba sobre eso, era muy posible que yo contestara mal, porque no había hecho el análisis correcto de cada uno de los requerimientos, no tenía toda la información. Claro. Entonces, cuando tenemos problemas, tenemos que tomar toda la información posible, sentarnos, ver, analizar para tomar y resolver ese problema. Nos pasa en el día a día, nos pasa permanentemente. A mi madre que sale a hacer las compras le digo, lleva 2 bolsas, no lleves una, lleva 2, porque de esa manera equilibra las cargas y tu riesgo de tener un problema en la espalda, un tirón muscular, va a ser menos porque equilibré mi cuerpo y puedo caminar equilibrado. Claro, es decir, una actitud preventiva. Ahí está, sí señor, eso. Entonces, el análisis de riesgo busca eso y es permanente, es decir, es una rueda que gira permanentemente porque cada medida que voy tomando va a mejorar los riesgos en alguna situación, pero me puede desequilibrar otros. Entonces mi actitud siempre tiene que ser preventiva, positiva y fundamentalmente de que todos participen. Es algo así tendría que ser también, por ejemplo, para conducir un automóvil. O una motocicleta, o una bicicleta. El manejo preventivo. El manejo preventivo, o sea, anticiparse a los hechos. Y eso es formar conducta y formar hábitos. Esto es como en la medicina, para un paciente. Si tiene diabetes, tengo que formar hábitos. Porque no solo le voy a dar el medicamento, sino que tengo que generar conductas distintas. Entonces, de esa manera también analizamos nosotros, también dentro de la medicina del trabajo, en el trabajador, analizamos también su conducta, su forma de proceder, sus condiciones físicas, si está en condiciones realmente de realizar ciertas tareas. Que obviamente que lo conversamos con el ingeniero, que es especialista en higiene y seguridad, estaremos trabajando mutuamente para ver si es que está en condiciones ese trabajador de hacer determinadas tareas. Ya estamos haciendo prevención,
porque de esa forma el hecho de hablar de la tarea es fundamental. Totalmente. Aparte hay un tema muy importante en todo esto, que el trabajo integrado de distintas disciplinas me permiten tener una información del trabajador de una manera global y de una manera que me permita adoptar nuevas medidas, muchas veces generales, pero particularmente sobre un trabajador, específicamente, que a veces nosotros decimos, bueno, yo necesito información y la información que un ingeniero especialista, licenciado, busca, ve, analiza, a veces son fotos, que va, recorre, mira. Tenemos que tratar mucho con los trabajadores. El hablar muchas veces nos cuesta. ¿Sí? Nos cuesta terriblemente. El llegar permanentemente. El hablar, en hacernos conocer, y es una tarea permanente. Pero uno sigue armando todo un esquema, trata de armar una película. Y esa película la vamos a armar paso a paso con todos los trabajadores. Pero siempre es importante la integración de otras disciplinas, donde fundamentalmente un médico laboral juega un papel esencial, porque no nos olvidemos de que nosotros como especialistas, como profesionales de higiene y seguridad, vamos a analizar los riesgos en base a lo que estamos viendo del lugar de trabajo, del trabajo, cómo se hace el trabajo, dónde, quiénes participan, pero otras disciplinas me van a permitir analizar aspectos que a la larga puede generar un riesgo en el trabajo. Ejemplo, si un trabajador tiene problemas de presión alta, tiene diabetes, tiene algún tipo de enfermedad que puede ser serio si ese trabajador es un conductor de autoelevador. Claro que sí. Claro. Entonces, puede llegar a tener un pico de presión, puede llegar a tener un problema serio y que si está trabajando con una máquina, él se pone en riesgo y pone en riesgo a los demás. Claro, ¿sí? Por eso es tan importante el trabajo en equipo. Trabajar entre todos, o sea, porque por ahí usted puede ser el súper especialista, yo puedo ser el súper especialista. Nos pasa dentro de la medicina también, pero entre dos vemos mejor. Por ahí es necesario también que el equipo se junte y vea realmente el riesgo, porque a veces pasa que uno le da los elementos de protección al trabajador y le dice, toma, esto es lo que tenés que usar. Por ejemplo, un arnés. Sí, es un gran riesgo de estar en altura, hay que capacitarlo bien al trabajador, y nos pasa como en nuestra cultura en el norte, que a veces le decimos, ¿entendiste? ¿Ya sabes cómo es? ¿Cómo tenés que usarlo? ¿Y qué dice? Esa es la respuesta de que tiene. O sea, no nos da realmente la seguridad de que entendió, pero es parte de su cultura, de la poca comunicación de que tenemos a veces con nuestros trabajadores, sobre todo en el ambiente de la construcción, en el ambiente rural. Tuve la oportunidad de conocer a un especialista, un doctor en ergonomía, Elías Apud, de la Universidad de Concepción de Chile, un especialista en todo lo que es ergonomía en el trabajo forestal. Lo conocí en Buenos Aires, en la UBA, y particularmente él tenía la siguiente idea, que la tarea de seguridad, de trabajo con el trabajador, tenía que ir mucho más allá de los límites de la empresa. Por supuesto, capaz que es muy idealista Elías Apud en sus ideas, porque él decía, si yo tengo a un hombre que ha dormido bien, se bañó bien, comió bien, al otro día voy a tener un trabajador
en excelentes condiciones para trabajar todo el día. Pero si ese hombre durmió mal, no se bañó, comió mal, voy a tener una persona que va a flaquear en algún momento. Que no rinde en el trabajo. ¿Cómo hacemos? Es muy idealista esto, porque ya tenemos algunos inconvenientes al momento de llegar a los trabajadores. Ya tenemos algunos inconvenientes al momento de tomar medidas preventivas, porque sabemos que no solo el riesgo viene por el hecho de aplicar normas de trabajo seguro, sino el riesgo aumenta también si yo aumento las horas de trabajo, algo que lamentablemente se da en muchas actividades. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Claro. Si yo trabajo entiendo, con la fruta y pago por bolsa cosechada, la persona que está cosechando va a querer cosechar 200 bolsas. Y si yo va a esforzar más. Y si yo trabajo produciendo y un equipo de trabajo le digo, ustedes van a su trabajo diario son 10 pallets, pero a partir del 10º pallet yo pago extra, se va a esforzar más. Entonces también tenemos que ver eso. Y a veces vamos a traer enfrentamientos producto de que el análisis de riesgo nos lleva justamente a ver todos los límites y sentarnos a hablar y a conversar, que es la mejor manera de que el conocimiento llegue, la capacitación llegue y el riesgo disminuya. Clarito. Trabajo en equipo. Hay que comunicarse, hay que trabajar permanentemente con los trabajadores y no es solamente darle los elementos de protección, sino capacitarlos. Muchísimas gracias, ingeniero. Como favor. siempre, usted es un columnista ya de nuestro programa. Ha sido un verdadero placer. Gracias, doctor. Y esto del análisis de riesgo lo tenemos que hacer todos. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. El ingeniero Martín Kipildor, un especialista, un destacado profesional de nuestro medio. Y ya sabes, vos que estás en tu casa, que sos un trabajador, y por qué no, empezá en tu casa haciendo la prevención. Utilizá los elementos de protección, por lo menos empezá en la cocina. Ponete los guantes. Grupo MED, un nuevo concepto en medicina empresaria, medicina laboral, salud ocupacional, primeros auxilios, control de ausentismo, exámenes de salud, cursos de capacitación para empresas, asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo. Empleados bien cuidados y su empresa bajo control. Grupo MED. El pensamiento, la frase de la vida, el mensaje que describimos siempre con nuestra presencia, con nuestro conocimiento interior, lo que leíste, la palabra justa. Y leía esto y me parecía muy interesante y quería compartirlo con vos. Y que dice así: una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentra remedio a todos los males. Para pensarlo, ¿no? La farmacia que tenés de la vida, el remedio que le das. Que el Creador nos acompañe a todos y les dé vida y salud.